lo que Dios había anticipado, Dios había vaticinado, de que los dos, el menor tenía que recibir la bendición paternal. Ahora bien, es increíble, pero en las figuras patriarcales de la nación hebrea figuran Abraham, fíjense, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de... Y no lo mencionan a Esaú, no lo mencionan. Ha nacido un pueblo grande de Esaú, es como de Ismael. Ustedes conocen, Ismael era hijo de Agar, la sirvienta de Abraham. Ella era egipcia. Y por la falta de confianza en la promesa de Dios, la pobre Sara no quiso morir sin tener hijo, le dijo a su esposo que engendre un hijo en la sirvienta y que lo dé a luz en las faldas de ella, para que sea como su hijo. Pero si Dios le había dicho que iba a darle un hijo, tenía que haber esperado. Y ese es el fracaso de todos los que somos del Señor. Queremos las cosas en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y nosotros los creyentes a veces esta carne se desespera. Está bien, estamos queriendo hacer lo correcto, lo bueno. ¿Por qué no? Ya. Pero Dios tiene su tiempo y Dios se toma su tiempo. Qué cosa más linda. Me cuesta entrar en esa onda, en esa frecuencia de Dios. Me cuesta. Mi naturaleza no está tan afinada para entrar en la frecuencia de Dios, en el tiempo de Dios. Y esto es lo que tenemos que aprender, hermanos. Esperar el tiempo de Dios. Sara no lo hizo y nació, y de Ismael vienen los árabes. Y los árabes son los enemigos número 1 de los judíos. Y son primos hermanos. Y viven matándose entre ellos. Los palestinos con los judíos, las naciones egipcias, Líbano, Irak, Irán, todas esas naciones alrededor de Israel. Bien, vamos esta noche a hablar algo de uno de estos dos gemelos. Hay mucho para hablar. Tienen con su historial, con su biografía, que el Espíritu Santo ha querido estamparla en el libro inmortal, hay enseñanzas preciosas para nosotros. Los que han leído el libro de Génesis llegan al capítulo 11 de Génesis y hacen un descubrimiento. Dos descubrimientos, tres. Primero, que hasta allí la humanidad hablaba un solo idioma. Segundo, que la humanidad no quiso de nuevo tener la experiencia de un diluvio y quiso hacerse un camino al cielo. Empezaron en la tierra de Sinar, que es Babilonia o Mesopotamia. Empezaron a construir una torre que se la conoce o se la denomina la Torre de Babel. Y Babel quiere decir confundir, o sea, confusión. Comenzaron a construir una torre. La idea era una torre que llegue al cielo. Y eso es lo que el hombre, y todas las religiones, fíjense hermanos, todas las religiones tienen su origen en Babel, en Babilonia. La religión llamada cristiana, el arbolito de Navidad, las velas, la cruz. Ustedes sabían que el Señor Jesucristo no murió crucificado, ¿no? ¿Sabían eso o no? Para algunos es una noticia. La Biblia debería traducirlo, pero por darle gusto a la religión romana, las sociedades bíblicas traducen crucificado. Y dice que Él murió en un madero. El Señor murió enmaderado, un solo palo, clavado ahí y clavado los pies. ¿De dónde sacaron la cruz? De la religión de Babilonia.
de Nimrod, de sus descendientes. Ahí se gestaron todos los luego embriones de las más de 2000 religiones que hay en el mundo. Se gestaron ahí en Babilonia. Dios dijo un día a su entorno, la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descendamos para ver qué están haciendo. ¿Y por qué descendamos? Porque el trino Dios estaba trabajando. Descendieron y estaban, y dicen, nadie los va a impedir. Pero hay una manera de impedir, en esta locura de la raza humana, de querer llegar al cielo, no por el camino indicado, como quien quiere entrar a la casa por la ventana. Puede ser que entre, pero no es lo correcto. Y estos querían entrar, al llegar al cielo, escapar de un diluvio a través de esa torre. Ahora, el Señor confundió los idiomas. De repente el que dice, a ver, pasame el ladrillo, le habló en inglés. El otro le contestó en latín, el otro en francés, el otro en español. Era como dirían en Argentina, era un despelote. Nadie se entendía. Cuando de repente, a ver, repetí. Entonces los que hablaban el mismo idioma se fueron por aquí, otros por allá, y el propósito de la torre se frustró. Ahora, ¿con qué estaban construyendo la torre? Ladrillo. ¿Usted sabe que el ladrillo es manufactura de Dios o del hombre? ¿Quién hace los ladrillos? El hombre. ¿Y quién hace las piedras? Dios. Ahí vamos a ver la diferencia. Vamos a hablar esta noche, queridos hermanos, un chiquitito, un ápice de la gran y vasta historia, biografía de Jacob, nos va a traer lecciones para nosotros. Estos hombres que construían la torre de Babel usaron ladrillo, pero Dios usa la piedra. Tal es así que a nosotros los creyentes la palabra nos compara como a piedras vivas para la construcción de ese gran edificio espiritual que es la iglesia. Ahora bien, yo he encontrado, y lo que para mí fue novedad, también va a ser para muchos de ustedes, tal vez ya algunos lo han hallado, pero otros no. En la vida de este Jacob, de quien vamos a hablar, hay 4 piedras en su historial. Hay un lugar en Villamonte donde nunca lo voy a olvidar. Cuando yo estaba de novio con mi esposa, iba a visitar el galán hasta las 12 de la noche a la casa. Y había un lugar donde decían que era monte, sale la viuda, asustaba. Y yo no quería viuda, porque yo quería la soltera. Y me iba a ver a la novia. Y había un lugar ahí donde, de un monte, dice que varios cayeron, los hallaron tirados. Ahí dice, de ahí salió una mujer blanca, con el rostro bien pálido, taco alto y no hace ruido. La viuda. Claro, todos le meten miedo y yo digo, no, a mí no me va a meter miedo la viuda. Y ya 2 cuadrantes empezaba yo a cantar. No tengo temor. Cantaba. Ya más cerca al lugar de la viuda y empezaba a silbar. Y ya en el mismo lugar. Y la columna vertebral se me doblaba. Y los pelos como chancho del monte parado. El miedo. Y una de esas, por disparar, por salir rápido de ese lugar de peligro, de miedo, tropecé en una piedra. A dar al piso. Nunca lo olvido, esa piedra. Esa piedra no lo olvido. No está más. Las calles todas ahora asfaltadas, no está más. Pero por años la piedra esa sabía estar ahí. Una piedra que no voy a olvidar. Y en la vida de Jacob
hay 4 piedras que él nunca iba a olvidar. Y puede ser que en tu experiencia, hermana, hermano, estas piedras se repitan también. Vamos a abrir la buena palabra del Señor para ver la primer piedra, Génesis capítulo 28. Como les decía, llevo casi 60 años predicando, pero es la primera vez que voy a predicar de los sentados, por causa que no voy a resistir estar parado y no quiero que hacer cara fea sobre que nací feo, hacer la cara más fea, ya las guaguas se van a asustar. Capítulo 28 del libro de Génesis, vamos a leer, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, tomó una piedra y la puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Que el Señor bendiga esta y otras porciones que vamos a leer de su palabra. Aquí tenemos la primer piedra. Ustedes saben toda la trama que armó la madre de Jacob. La madre de Jacob, que se llamaba Rebeca. No es bueno, y esto lo decimos de orilla, de paso, no es bueno que la madre tenga en los hijos una o un favorito. No es bueno que el papá tenga un favorito entre los hijos. Eso divide a la familia. A veces la mamá castiga al hijito varón y el chico, viene el papá del trabajo y le da las quejas. Esta vieja, así nomás me lo trata a mi hijo. Y a veces el papá castiga a la niña y la mamá sale. Venga, mi hija, tu padre es malo. Buscando favorito entre los hijos. Eso divide a la familia. Más que ya era una familia que venía dividida desde el vientre. Desde ahí ya venían a los sacudones. Peor, cuando crecieron. Rebeca tenía preferencia por Jacob, que era como esos pollos que se les muere la gallina, la madre, y paran ahí en la cocina viendo, alzando cositas, comiendo ahí. Y el otro era más un hombre de campo, Esaú. Le gustaba salir con su aljaba, cazaba animales, cocinaba lindos guisados, le cocinaba para su padre, para Isaac. Y ella salió a favor del hijo y el papá salió a favor del otro hijo. Casi se repite el mismo drama que ocurrió con Caín y Abel. Porque Esaú juró matar a su hermano. Todo porque no supieron respetar la voluntad de Dios, que le había dicho claramente, le había dicho cuando fue a consultar Rebeca a Jehová, Jehová le dijo: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Era el deseo y la voluntad divina. Pero ni Rebeca ni Isaac estaban dispuestos a aceptar lo que Dios les había dicho. Y cuando nosotros como hijos de Dios no aceptamos lo que Dios dice, ya estamos en contraposición y estamos ya en la vereda del frente contra el Señor. Lo que está escrito y es para nuestra obediencia, para que nosotros obedezcamos. Ahora bien, todos conocen la historia que
La madre hizo una trama tremenda mientras su hijo fue a cazar el animalito para hacerle el guisado a su padre. La madre le dijo, tráeme 2 cabritos, yo voy a hacer un guisado, pero mamá, yo soy lampiño, pero mi hermano es velloso. No hay problema, vieja pícara. Agarró el cuerito del cabrito, en esas partes donde no había, le puso eso, los pelos del cabrito, porque el viejo estaba ciego, no veía. Y si trasladamos el lenguaje al lenguaje espiritual, es feo llegar a tener muchos años en la vida cristiana y estar ciego, no aprender a ver bien. Es feo. Y resulta que lo engañó al padre, le dio la bendición al que Dios había dicho que debería darse, pero lo hizo bajo engaño. Lo engañó su hijo con el apoyo de su esposa. Y entonces juró Esaú vengarse, matar a su hermano. Y para evitar ese drama, ella le dijo, también creó otra trama. Mira, Isaac, no quiero que mi hijo Jacob se esté casando con las mujeres eteas de acá, con la familia de Ismael. Yo quiero que vaya a mi pago, al otro lado del desierto, unos 600 kilómetros, que vaya allá y de allá se case. Y él asintió con la esposa y se fue. Y su hermano Esaú, al saber que a papá y a mamá no les gustaban las mujeres del lugar, caprichosamente fue y se casó con una de las hijas de Ismael. Para llevarle la contra, ya que no me bendijo, bueno, le voy a llevar la contra. El engaño es tierra de cultivo para otro engaño. Eso es lo que pasa. Ahora, tuvo que salir de la casa de sus padres con su bordón y nada más. Se le hizo la noche en un paraje y buscó una piedra para cabecerar. No debe ser nada agradable dormir con una piedra de cabecera. Durmió la noche ahí y eso es lo que hemos leído acá. La primer piedra. Dice, el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje, puso a su cabecera, tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y la otra punta de la escalera tocaba el cielo. ¿Y qué vio? Ángeles de Dios que subían y descendían. Vámonos para entender qué es esto, al Evangelio de Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 51. Aquí encontramos 2 personajes, Felipe y Natanael. Cuando Felipe lo trae a Natanael a Cristo, el Señor lo ve que venía charlando Felipe con Natanael y el Señor dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, dijo por Natanael. Y Natanael dice, pero ¿de dónde me conoces? Si es la primera vez que yo te veo. Ah, dice, antes que te viera Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y era cierto, yo estuve bajo la higuera. Y entonces dice, ¿cómo? Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué cosas? De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjese, Jacob vio una escalera por la que descendían los ángeles de Dios. Pero el Señor le dijo a Natanael, vos vas a ver, le dice, vas a ver de acá en adelante cómo los ángeles del cielo descienden sobre el Hijo del Hombre. Y el apóstol Pedro
dice estas palabras en 1 Pedro capítulo 2, verso 7. Se los leo. 1 Pedro 2, 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí tenemos la piedra que vio Jacob. La primer piedra en su vida es una figura de Cristo. Y es una enseñanza sobre lo que es la comunión. Hasta aquí Jacob no tenía comunión con Dios. Porque cuando pasa su visión aquella noche, dice, caramba, este es un lugar santo. Dios está aquí. Más, sintió que Dios le habló. En ese encontrón que tuvo con aquella visión, al haberse cabeceado con la primer piedra en su vida, escuchó a Jehová que le decía, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es la primera vez que un hombre engañador, suplantador, como quiere decir su nombre Jacob, entra en contacto, en comunión con Dios. Y la cosa más linda en la experiencia del ser humano es cuando entra en comunión con Dios. Yo no voy a olvidar nunca ese 12 de octubre del año 1954. Era un 12 de octubre, un día viernes, cuando yo entré en comunión. Sabía cantar coros, himnos, sabía salmos de memoria, pero no tenía comunión con Dios. Esa noche acepté al Señor como mi Salvador personal. Y esa es la noche más inolvidable en nuestra experiencia, en nuestra vida. En la noche más linda es cuando entramos en comunión con Dios. Mire, aquella noche Dios le hizo 3 promesas a Jacob. ¿Qué le dijo? En el versículo 15 está todo. Yo estoy contigo. Le prometió su presencia. ¿Para qué más? Yo estaré contigo. ¿Cuántas veces las personas nos han fallado? ¿No es verdad? En cuestión de trabajo, cuestión de pagos, de cobro, de idas, de venidas, nos han fallado las personas, pero Dios nunca nos ha fallado. Si algo no ha salido como queríamos, es porque no esperamos el tiempo de Dios. Y aquí tenemos al Dios de la gloria haciéndole a este pecador pícaro 3 promesas. Estaré contigo. Moisés había aprendido, años después, Moisés había aprendido que sin la presencia de Dios no tiene sentido la vida. Porque Dios le dice, Moisés, levante campamento, hay que continuar a la tierra que fluye leche y miel. Y Moisés le dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo o con nosotros, no nos saques de acá. Prefiero el desierto contigo, donde no hay ni agua ni pan. Prefiero el desierto, pero contigo, y no la tierra que fluye leche y miel si tú no vas a estar allá. ¿Cuántas veces este pecador se ha equivocado siendo creyente? Pensamos donde hay la remuneración, donde hay el bienestar material, ahí está la felicidad. No. A veces hemos tenido un banquete de comidas exquisitas para comer.
pero no lo hemos saboreado tan rico como una triste agua, un triste guiso con gozo en el Señor. Porque sentíamos que hasta en el guiso estaba el Señor. Qué lindo es valorar la presencia de Dios. Moisés dijo, si tú no vas, no nos saques del desierto. Pero si vas, bueno, adelante, vamos a seguir. Y aquí le promete su presencia. Primer promesa al hombre que se cabeceró con la primer piedra en su vida. Estaré contigo. Segundo, te guardaré. Le prometió su presencia y vamos a tratar de hacerlo fácil. Con la misma letra, P. Le prometió protección. Estaré contigo, su presencia. Te guardaré, su protección. ¿Qué más? Una vez en Córdoba un hermano me dice, hermano, mañana va a almorzar conmigo. Yo estaba tomando reuniones en Boulevard Guzmán, una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Córdoba. Les hablo de 40 años atrás. Y entro yo y un letrero en la entrada de la sala. Dios y yo somos mayoría. Me pongo. Pase, hermano. No, pare un ratito. Quiero asimilar su letrero. Quiero saborearlo, no le estoy entendiendo. ¿Cómo? ¿Dos son mayoría? Dentro de la contabilidad humana, 5 son más que 2. ¿No es cierto? Son mayoría. Pero este hermano puso ahí, Dios y yo somos mayoría. ¿Es o no es verdad? Es verdad. Quien lo tiene a Dios, lo tiene todo. Una de las más hermosas cosas que lo tenemos es la esperanza que Él nos da. Y dice acá el Dios de la gloria, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. Dice, estaré contigo, te guardaré, te protegeré. Y el que sigue leyendo la historia, cómo lo ha protegido el Señor a este perverso de Jacob. Lo protegió. Y la tercera promesa, también vamos a hacerlo con la letra P, le prometió cumplir sus propósitos. ¿Por qué? Porque le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Voy a cumplir mi presencia, mi protección y voy a cumplir mis propósitos en tu vida. Qué triste es, hermanos, cuando nosotros, los creyentes, no le permitimos al Señor cumplir sus propósitos en nuestra vida. Cuando murió el famoso explorador y científico misionero David Livingstone, el año 1800, que quiso como científico, era doctor él, quiso conocer dónde nace el río Nilo. Sabían que nacía en el África, pero para esos años, dos siglos atrás, el África era impenetrable. Habían gente que comía, tribus que comían a la gente. Y él se fue. Cuando él murió, él había pedido, antes de morir, que su corazón lo entierren en el África. Don David Livingstone dijo que su corazón lo entierren en el África, porque la reina era de seguro, la reina Victoria, iba a ordenar que su cuerpo sea velado en la capilla de los héroes y de los grandes de Gran Bretaña. Cuando estaban sepultándolo en la capilla de Westminster, en Inglaterra, a don David Livingstone, un hombre de la misma edad de David Livingstone lloraba sin control ahí. Y se acerca un creyente y le dice, ¿era familiar suyo el misionero, el doctor David Livingstone? No, no era. ¿Y por qué llora tanto?
¿Sabe por qué dice? Los dos aceptamos a Cristo con David la misma noche. Los dos estudiamos en la universidad. Él eligió servir a Dios. Pese a que yo escuché claramente que Dios quería hacer algo por medio de mí, yo me dediqué, tengo plata, soy un hombre rico. Pero ahora me doy cuenta que mi vida no tiene sentido. Soy del Señor, pero he frustrado los propósitos de Dios para mi vida. Pero qué lindo escuchar acá lo que Dios le dice, voy a cumplir mis propósitos. Por eso es que el Señor Jesús en la llamada oración modelo Padre Nuestro, hay una frase que dice, sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios, el problema es acá en la tierra. Y el problema soy yo, que no quiero hacer la voluntad de Dios. Qué cosa más hermosa. La primer piedra, la piedra de la comunión. Allí el hombre pícaro conoció a Dios y allí entendería él que detrás de esa piedra y tras de esa escalera estaba teniendo contacto con el Hijo de Dios. Porque eso se lo dijo el Señor a Natanael. De acá en adelante vas a ver ángeles que descienden del cielo sobre el Hijo del Hombre. Él estaba asistido por los ángeles. Pasamos al capítulo 29. Versículo 1 al 3. Génesis 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas. Y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Verso 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó, dio de beber el rebaño de Labán, hermano de su madre. Aquí está la segunda piedra en la vida de este hombre. Ya ha llegado él a Padan Aram, ha llegado ya a la tierra de sus ancestros. Y aquí tenemos una piedra grande, es la piedra del obstáculo. La primer piedra era la piedra de la comunión, esta es la piedra del obstáculo. ¿Saben? El pozo en la Biblia siempre es un símbolo de bendición. Ahí está el agua, pero está tapado para que no le caiga tierra en los desiertos, se tape el pozo, está tapado con una piedra. Y los pastores esperaban que llegue la tardecita, daban, entre todos hacían fuerza, sacaban la piedra y daban de beber a sus rebaños. Y Jacob se da con esta piedra. ¿Qué hago? Es mi prima. Iba a ser su esposa después. ¿Qué hizo? Solo venció el obstáculo. Levantó la piedra. No necesitó, no da el relato a entender que él haya pedido ayuda. Dios le había prometido su presencia, le había prometido acompañarle, le había prometido guardarle en Betel. Y Jacob sabía que ahora estaba en el camino de la bendición. Y hermanos, no nos extrañemos, en el camino de la bendición siempre va a haber obstáculos. Yo le digo esto, cuanto más usted quiera servir al Señor, cuanto usted más ande obedeciendo al Señor, más obstáculos va a haber en la vida. Pero no se aparte ni a diestra ni a siniestra. No se aparte.
permanezca en el camino de la bendición. Aquí encontramos a Jacob, ahí está la piedra, un obstáculo, pero Jacob dice que removió la piedra, venció el obstáculo. ¿Cuántos obstáculos hemos tenido desde el día de nuestra conversión? Y a veces, ¿sabe, hermano? Son los hermanos que nos ponen las trampas. Son los mismos creyentes que nos ponen el obstáculo. El enemigo suele usar a la familia, suele usar a los parientes, suele usar a los vecinos. Más si somos creyentes, el vecino inconverso nunca nos va a querer. Allá en Bermejo había una familia creyente, lo habíamos ganado para el Señor, los bautizamos. ¿Y qué pasaba? Ella tenía en su lote, el fondo era con unas trabillitas así de madera nada más. Las gallinas de esta hermana pasaban al otro lado y del otro lado también pasaban al otro lado era una profesora la que vivía. Y un día una gallina de la hermana, de la creyente, se pasó al otro lado. Ay, nomás como no la quería a la hermana, agarró la maestra, directora de un colegio todavía, agarró la escoba y le pegó un garrotazo, la hizo plumear a la gallina de la hermana. Salí, gallina evangelista, que venís a tragarte el mote acá. Lo sacó. Otro día, la perra que tenía la maestra se entró a la casa de la creyente. Y la creyente que agarró un palo y le pegó un garrotazo. Perra católica, cochina. ¿Cómo lo sé yo eso? Porque estaba en mi casa y el comisario me manda a llamar de la policía. Yo vivía al lado de la policía. Don Mario me dice el policía, el comisario lo llama, por favor, con urgencia que se presente. ¿Qué ha pasado? No sé, pero dice, por favor, le está pidiendo. Voy yo y la veo a la hermana de nuestra iglesia, pálida, amarilla, pero se notaba que el odio estaba navegando en su rostro. Y la otra, mala. Señora, ¿cómo está la directora? Me dice, don Mario, ¿conoce a estas dos señoras? Sí, le digo, son vecinas. Y por buenas vecinas están ahora acá en demanda. Y ahí el comisario me contó. Es cierto, le dije a la hermana, yo no podía llamarle la atención a la maestra. Pero le digo, es cierto, hermana, sí, dice, ella me la ha hecho plumear a la gallina, me le ha quebrado la patita. Y le decía, evangelista, ¿qué sabe la gallina? Pero ¿qué sabe la perra de catolicismo? Porque tuvo que hacer lo mismo. Son los obstáculos que pone el enemigo. Ahí es donde debe entrar en funcionamiento la humildad, la templanza, la madurez. El enemigo puede, mire, ir a parar por una cosa que no tiene sentido, ir a parar en demandas en la policía. Hermanos, la segunda piedra, después que nos convertimos, después que entramos en comunión con el Señor, es el obstáculo. El enemigo va a poner zancadillas, el enemigo va a poner trampas de toda suerte. A usted, niña creyente, el diablo le va a poner un novio inconverso y como está desesperada por casarse, y a usted, joven creyente, lo mismo. No espera el tiempo de Dios y hay ese peligro. Los obstáculos. Sepamos con la ayuda del Señor vencer los obstáculos. ¿De dónde sacó tanta fuerza el flojo este? Movió solo la piedra, venció el obstáculo, la piedra grande, y sacó la bendición, el agua, para abrevar el ganado. Que Dios nos ayude a darnos cuenta, hermanos. Si hemos entrado en comunión en la primer piedra con Dios, vamos a descubrir que viene la piedra del obstáculo, pero sepamos vencerlo con Dios, porque Dios y yo somos mayoría. Pasemos al capítulo 31.
capítulo 31, versículo 45. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo tomó Labán, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, que quiere decir el majano del testimonio. Y lo llamó Jacob Galaad, que quiere decir lo mismo, el majano del testimonio. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos, entre Labán su suegro y él. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, he aquí esta señal de piedras que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Otra vez piedras en la vida de Jacob. Mire, han pasado 20 años desde la primer piedra de la comunión. 20 años. Ha habido matufia por parte de Labán, que le engañaba al yerno, porque desde la esposa se casa, pasa la fiesta, seguramente tomaron algunos vinos, se va a la cama y se da con que no estaba la novia por la que él había trabajado 7 años, le dan a Lea, a su hermana mayor. No, dice, yo no trabajo por ella, yo trabajo por Raquel. Bueno, también te la doy, pero hay que trabajar otros 7 años. Yo creo que Policarpio y Mario Dávila no hubieran trabajado por una mujer 7 años, ¿no? Porque tan flojos que somos, no hubiéramos trabajado tanto. Pero fíjese esa costumbre que tenían los orientales. Resulta que ahí aparece: me voy. Un día que se fue a ver sus ganados a otro lugar, Labán agarra a sus mujeres, a sus hijos, sus cabritos, sus ovejas, sus camellos. Vámonos. Yo me vuelvo a la casa de mi padre. Y viajaron. Cuando vuelve Labán de una semana, dice: ¿y los chicos? Los nietos, que era mi alegría. No, dice, se ha ido. Mientras estaba ausente, se mandó a cambiar con las mujeres, los hijos, las nodrizas, todo. Y tenía su cuartito, su santuario. Era idólatra, Labán. Entra ahí y le faltaba un santo macarro de oro. No había el santo macarro. Ay, nomás armó los sirvientes que tenía y lo siguió al yerno. Pero se hizo la noche por ahí y Dios le aparece en sueño y le dice: cuidadito con tocar a Jacob. Es mi protegido. No. Él, a mí, a vos, hermana, nos cuida como a la niña de sus ojos. Tanto, mire cómo es. Ve, bolomichito, uno cierra el ojo rápido. El Señor nos cuida como a la niña de sus ojos. Que ya fue él advertido de no hablarle mal a Jacob. Cuando llega le dice una cosa a Jacob: ¿por qué me has hecho esto? De venirte sin que yo te haga. Pues si ya le había hecho como 10 despedidas ya y no lo dejaba salir. Además dice: me han robado mi santo, mi ídolo. ¿Y quién lo robó? ¿Quién lo robó? Raquel. Ella estaba acostumbrada a la idolatría. Y cuando dice Jacob, claro, él no estaba acostumbrado a la idolatría.
Bueno, dice que muera en aquel en cuyas manos encuentres vos tu santo, tu ídolo. Y agarraron los aparejos de los animales, de los caballos, todo, puso ahí y bajo de los aperos lo había puesto al ídolo, porque la sentencia era grave, muera el que lo halle. Y se sentó Raquel y costal por costal iba hurgando, no hay, y llega donde ella, ay papá, estoy con mi periodo, no me voy a poder mover. No, está tranquila, tranquila. Ahí abajo estaba el santo Macarro. Tanta picardía, tantas cosas que hubo. Fíjese, le robaron el ídolo, él le daba de beber agua con un yuyo que se llama avellano, que tiñe el agua y influye en el color de la lana, de las ovejas. Todo era engaño tras engaño, el uno y el otro. Pero Dios le ha cambiado su nombre. Toda su historial prácticamente. Ese majano, esa piedra, era la piedra del olvido. La piedra de comunión, la piedra del obstáculo, y ahí tenemos la piedra del olvido. Ese majano iba a poner fin a todas las contiendas entre él y su suegro, a todos los engaños, a todas las frustraciones en la vida de Jacob. ¿Y qué dice Pablo en Filipenses 3:13? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo adelante a la meta, al premio de la suprema vocación. A veces no podemos olvidar cosas pasadas. Y son cosas que si las traemos a la memoria nos hacen daño. Yo me acuerdo, hay un caso que yo tuve que gastar unos pesitos por salvar de la cárcel a un hermano. Hasta ahora no me olvido. Pese que Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, no me olvido. Porque cuando lo iban a meter preso, yo pagué la deuda al otro hermano, y era entre hermanos la danza, la comparsa. Yo dije, me acordé que tenía la suma. ¿Cuánta es la deuda? Tanto. Ay, nomás fui a la... Espéreme, comisario, fui. Así sí. Yo voy a pagar la... Y el comisario me dice, no, don Mario, usted no va a pagar. Claro, el comisario era un creyente, bautista. ¿Cómo, mire, entre hermanos van a estar acá? ¿Qué testimonio dan ustedes? Así le dijo. No, yo voy a pagar. Y ni el uno ni el otro me dieron gracias. Más bien el comisario, que no, él me dio las gracias más bien. No me dieron las gracias y pagué la deuda. Y no lo puedo olvidar hasta ahora, mire. Y Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí había unas piedras, no una, era un montón, un majano así. Pircaron, como apacheta, como llaman, pircaron las piedras y ahí se pusieron a comer. Ojo con tocar a mis hijas. Ahí ya salió de padre bueno, recomendando a las hijas. Y de aquí para allá no vas a pasar para hacerme daño, ni yo voy a pasar para allá. Ponía punto final a todas estas contiendas que había. Era la piedra del olvido. Hermanos, hay que olvidar muchas cosas en nuestra vida. A veces cuesta. A algunos les cuesta olvidarse del vicio, por ejemplo. Yo me acuerdo en la colonia Linares, comenzamos el testimonio allá, ahí ganamos a Zacarías Llave, a Bernardo Llave, a todos los colonos que después se han desparramado por Cobija, por Trinidad, por Yacuiba, los ganamos ahí en la colonia y bautizábamos 10, 14 cada año. Y le digo yo a un hermano, a don Juan Portal, bautice usted, hermano, yo voy a ser de fotógrafo. Y yo estaba con la cámara cuando vi que el hermano que estaba bautizando se bautizó con saco. Nunca había visto bautizarse con saco. Se puso saco para bautizarse. Y metió la mano acá, sacó algo del bolsillo. Y yo lo veía por la lente de la cámara. Y cuando ya estábamos abrazando, felicitando, le digo, hermano,
le digo yo, seré curioso, yo por la maquinita, por la lente, lo he visto, usted ha sacado algo del bolsillo, ha metido al agua. Sí, hermanito, perdóneme. No, yo no puedo perdonar, le digo. No, perdóneme. No, pero ¿qué es? Le digo. No, ¿sabe qué? Hasta ese día anterior de bautizarme yo no podía dejar la coca, hermano. Y todavía me quedaba y dije, lo voy a sepultar la coca con el bautismo. ¿Qué? Resucitó rapidito. Claro, era nylon con agua, la coca con viento adentro. Sacó el agua afuera. Antes que lo saquen él ya salió el puñado de coca en la bolsa. Hay que olvidar. Esas cosas que nos identificaba con los gentiles, hay que olvidar. Contiendas entre hermanos, hay que olvidar. Porque guardando el rencor en el corazón sin perdonar, no se puede estar en comunión con el Señor. Y la cuarta piedra, capítulo 35. Capítulo 35, versículos 14 y 15. Dice así, versículos 14 y 15. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios estaba hablando con él, Betel, casa de Dios. A ver, recapitulemos. La piedra, ¿cuál era la primera? La comunión, la piedra de comunión, la piedra del obstáculo, la piedra del olvido. Y aquí tenemos la piedra de la consagración. La piedra de la consagración. ¿Qué pasa? Él llegó hasta cierto lugar y se quedó ahí. Chocho la vida, ya hizo la paz con su hermano Esaú, venía con 400 hombres, se asustó, este me va a matar. No, el otro lo perdonó, todo quedó paz. Dios le cambió su nombre en el arroyo de Jaboc. Él quería entrar a la tierra vencedor, pero Dios, el ángel de Jehová lo hirió en la cadera y lo dejó, quedó rengo, cojo. Dios le cambió el nombre en Israel, príncipe con Dios, le cambió el nombre. Y él se queda tranquilo a vivir en un lugar. Y Dios le habla en la noche y le dice, Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Dios le está recordando lo que él mismo había prometido. Si Dios estuviere conmigo, si Dios me protegiere, yo voy a edificar y voy a ofrendar. Y Dios le está recordando, ¿por qué te quedaste acá? Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios tuvo que recordárselo, que ese lugar donde estaba no era para él. Ya tuvo la amarga experiencia con los de Siquem, cuando el príncipe Amor, hijo de Siquem, se enamoró de Dina, la única hija mujer, la deshonró, la violó. Y los hermanos, Simeón y Leví, hermanos de ella, engañaron, mintieron a los pobladores, los mataron, los saquearon. Y él se queda a vivir por ahí cerca. Y Dios le dice, no es tu lugar. Betel es tu lugar. Casa de Dios. A veces, hermanos, los negocios de la vida, los problemas, el trabajo, nos empiezan a alejar de las cosas del Señor. Pero no es nuestro lugar la distancia. La casa de Dios es nuestro lugar y la casa de Dios es la iglesia, no el salón, la iglesia. Aquí tenemos la piedra de la consagración. ¿Por qué digo esto? Mire, fíjese, el verso 2 del capítulo 35. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, primero, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Segundo, limpiaos. Tercero, mudad vuestros vestidos. Y recién levantémonos y subamos a Betel. Y voy a hacer allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, al Dios que ha estado conmigo en el camino que he andado.
Aquí recién Jacob se consagra a Dios. 3 cosas le pide a su gente. Al ver que su amada había robado el ídolo de su padre, por ahí hay otro ídolo, dice, todos los zarcillos, los aros, brazaletes, todo deme. Cavaron, los enterraron, todos los ídolos. No se puede tener una comunión con Dios cuando hay ídolos de por medio. Tu hija, tu hijo puede ser el ídolo. Tu negocio, tu trabajo puede ser el ídolo, hermano, hermana. Algunos, la movilidad se hace un ídolo. Yo le digo, yo me crié con alpargatas. Todos conocen la alpargata, ¿no? De chiquitita así, yo ya tenía alpargatita. Y cuando tuve mi primer bota de goma, de cuero, eran de las manacos que salía hasta aquí. Todo chaqueño quiere tener botas. Pues me compré, porque me hallé un rifle Winchester, me hallé ahí, y un amigo creyente me dice, te pago tanto, dámelo el arma. Entonces se lo di, él lo llevó a vender a otro precio, ganó 10 veces más. Y con esa plata me compré mi primer par de botas. Era lo único fino que tenía. El domingo para ir a las reuniones me iba con las botas. Volvía, lo limpiaba y lo ponía en el estante donde mi mamá tenía los platos ahí guardados para cocinar. Ahí, como un ídolo las botas. Y hay cosas que a veces cuidamos más que las cosas del Señor. Y esto yo tengo miedo. Que por cuidar a veces a la misma familia, que es un derecho legítimo de la familia, que el papá tiene que luchar por ello, puede ser que descuidemos, hermano, de consagrar nuestras vidas al Señor y se convierta en un ídolo. Primero, quitar los ídolos, los dioses. Segundo, limpiaos. Tienen que estar limpios moralmente. Tercero, mudad vuestros vestidos. Los vestidos siempre hablan del testimonio y ellos traían vestimenta del otro lado del desierto. Ahora, en esta parte del pueblo de Dios tiene que haber otro tipo de vestimenta, ya no como era al otro lado. 3 cosas les pide: quitad los dioses ajenos, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Hay una consagración y hay esa consagración y erige la señal de piedra y cumple con la promesa que le hizo al Señor. El nombre ya ha sido cambiado de él. Los ídolos han sido ocultados. Ha habido una limpieza total en ellos. 4 piedras con lecciones para nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Tanto hay para aprender, porque esas cosas han sido escritas para nuestra amonestación, dice la palabra. Y tenemos que aprovecharlas y disfrutar. Que Dios bendiga su palabra.